Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Entonces, entramos a la cuarta unidad, que es la última del año. Sin querer se pasó súper rápido el año. Entonces, vamos a hablar de, primero vamos a empezar con fundamentos del diseño. Estábamos hablando antes de iniciar la tercera unidad y la última clase que tuvimos de fundamentos del diseño relacionado al diseño publicitario. Ya sabemos que el diseño publicitario resuelve necesidades que presenta en la creación de obras de arte visual que se utilizan en los anuncios publicitarios con la finalidad de atrapar al público objetivo. Cuando hablamos de diseño publicitario estamos hablando de todo aquello de que las personas, nuestro público objetivo va a ver. Es muy diferente trabajar, por ejemplo, una papelería básica que lo ve solamente las personas que están dentro de la empresa, las personas que trabajan administrativamente, pero el diseño publicitario ya hablamos del diseño que ven las personas de afuera. ¿Cómo es de que nosotros vamos a crear diseño o vamos a crear piezas gráficas para que la gente venga y compre o busque nuestro servicio o producto? Esa es la finalidad del diseño publicitario, atrapar al público objetivo. Ok, ¿puedo pasar? Vale. Y vimos que hay diferentes tipos de, diferentes clases de diseño publicitario, donde vimos que son los folletos, los catálogos, los carteles y pósters, las vallas publicitarias, el packing, envases y etiquetas, y los logotipos de empresa, que es lo que ya hemos estado viendo. Pero dentro de estas categorías hay otras categorías más que nos van a ayudar a definir en qué clase o en qué tipo va cada una de estas piezas. Por ejemplo, en dónde encontramos el packing, dónde va carteles, dónde van las vallas publicitarias. Entonces, ¿puedo pasar? Los tipos de publicidad, donde vamos a nosotros a ver dónde va cada uno de estos. Entonces empezamos por la publicidad impresa. Es la publicidad que encontramos en periódicos, revistas y folletos. Todavía se utiliza dada la gran fidelidad de los seguidores que compran este tipo de publicaciones. Muchos dicen que la publicidad impresa ya no se utiliza, pero realmente es publicidad de que se ha mantenido durante mucho tiempo y de que todavía es rentable al momento de estar nosotros realizando publicidad. Incluso mucha gente todavía busca promocionarse en periódicos, incluso en revistas. Es todavía muy utilizada y muy frecuentada este tipo de publicidad impresa. Luego vamos con la publicidad en radio y televisión. Es otra de las formas tradicionales de llegar a nuestro público objetivo. A través de la imagen y el sonido se puede llegar al gran público. Aquí tenemos que tener claro de que mucha gente lo puede ver, así como poca gente lo puede ver. Entonces, sí es otra forma tradicional porque, por ejemplo, mucha gente todavía se sienta a ver noticias, mucha gente está con sus niños viendo caricaturas. Entonces, es otra forma muy práctica y de forma visual de que es una forma más impactante de llegar a la gente, de poder utilizar este tipo de publicidad. Aparte de que lleva sonido, ¿verdad? Entonces también eso es un atractivo mucho más para este tipo de publicidad. Luego la publicidad en exterior, cuando hablamos de vallas publicitarias, carteles, luminosos, banderolas, mupis,
Este tipo de publicidad es de mucha proximidad al cliente potencial y debe destacarse por su gran fuerza visual para llamar la atención. Debemos de tener en cuenta de que esta publicidad es muy rápida, ya que a veces como está colocada en puntos donde la gente va en carro y como que pasa muy rápido, tiene que ser publicidad de que tiene que llegar al punto con información directa para que pueda ser atractiva y de que se puede quedar en la mente del cliente. Recuerden de que el diseño tiene que ser muy atractivo visualmente para que la gente lo pueda ver al momento de estar cerca de estas piezas publicitarias. Luego tenemos la publicidad online. Este tipo de publicidad podemos segmentar y medir los datos con mucha mayor precisión que en la publicidad convencional. Por ejemplo, este tipo de publicidad lo miramos en YouTube, que miramos los anuncios de publicidad, en Facebook, que a veces nos cortan, por ejemplo, estamos viendo un video, nos cortan el video y vemos publicidad. Este tipo de publicidad es la de online. Tiene más, es visual, es, es multimedia, donde tenemos imagen y sonido, y pues va cierto tipo de persona, puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser YouTube, puede ser Instagram, online, redes sociales. Y aparte de la publicidad telefónica y email. Este tipo de publicidad consiste en comunicación del producto o servicio por vía telefónica a nuestros clientes potenciales. El email se utiliza también como medio publicitario cuando realizamos publicidad directa sobre las personas interesadas en nuestro producto o servicio. Cuando hablamos de publicidad telefónica, no sé si a ustedes les han llegado, por ejemplo, a veces mensajes de tenemos esta oferta o, por ejemplo, Tigo te ofrece esto. Ese es el tipo de publicidad que se da por medio de teléfono. O a veces como que te llaman, te ofrecemos tal y tal y tal. Ese es el tipo de publicidad medio telefónico. Vía email te envían emails de promociones, por ejemplo, lo he visto mucho en Spotify, por ejemplo, que te mandan sugerencias de música nueva o, por ejemplo, de bancos o de secciones de viajes. O sea, como que te mandan a ti directo este tipo de publicidad porque es como que una publicidad directa de personas que están interesadas en este tipo de producto o servicio, aunque a veces sí lo envían solo porque necesitan hacer publicidad. ¿Quedó clara esta parte de los tipos de publicidad que se pueden manejar? Cuando hacemos diseño en general, no solo diseño publicitario, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener pasos para realizar cada uno de estos. Uno, define el proyecto. Tenemos que definir para quién vamos a trabajar, qué tipo de proyecto vamos a hacer y qué empresa vamos a trabajar. Por ejemplo, yo quiero hacer bueno, nos contratan, un ejemplo, nos contratan la empresa Kellogg's para hacer la publicidad de un nuevo empaque relacionado a Choco Crispies. Ya tenemos definido nuestro proyecto, ya sabemos qué vamos a hacer. Publicidad, un nuevo empaque de Choco Crispy, ¿sí? Entonces tenemos que reunirnos con el cliente y ver cuál va a ser la visión del proyecto, cuál va a ser su público objetivo, cuál va a ser el investigar sobre el cliente, el negocio, la audiencia, y aquí va en cuenta el paso número 2, que es el brief. No sé si no hemos visto, pero el brief es un documento donde incluye todos los datos de la empresa. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la visión, la misión, los antecedentes, si tiene imagen, si tiene logotipo, los objetivos, a quién está dirigido, el posicionamiento, presupuesto, el mensaje. Todo esto va a ir incluido en el brief y todo esto se los tenemos que preguntar al cliente o el cliente que ha trabajado con empresas de diseño puede venir y proporcionar este brief o estos documentos o estos datos que nosotros tenemos. El brief ya lo vamos a manejar más adelante, más específico para ver cómo lo podemos trabajar.
Luego, crear una estrategia. Tenemos que crear una estrategia de cómo nosotros podemos lograr nuestros objetivos como diseño gráfico. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer de primero? Por ejemplo, si lo primero que tenemos que hacer es un cronograma de cuánto tiempo nosotros vamos a entregarle al cliente el empaque, qué es lo que vamos a realizar primero, si vamos a hacer una junta con el equipo de creatividad, luego con los de las ideas, luego o sea, crear una estrategia de cómo vamos a hacer nosotros diseño en base a toda la información que nosotros tenemos del brief. Luego, generar ideas. Eso es algo muy importante y esto es algo que les he dicho mucho, realicen lluvia de ideas, conexiones forzadas. ¿Se acuerdan cuando hicimos la lluvia de palabras que no tenían nada que ver y las juntábamos para crear algo? Pues hacer eso, conexiones forzadas, cosas que no tienen nada que ver, pero que puedan funcionar. Lluvia de ideas, marco de experiencias, mapas mentales, ya vamos a aprender a hacer mapas mentales, esquemas gráficos, listas, guiones gráficos, o sea, generar todo tipo de ideas y realizar todo tipo de ideas que nos puedan ayudar a poder realizar de mejor manera nuestro diseño. Luego tenemos la creación de bocetos. Yo se los he dicho mucho, creen bocetos, hagan bocetos, no importa si son así muy perfectos de lo que va a ir, no, por algo son bocetos, ¿no? Son como que dibujos rápidos que se van relacionados a cómo nosotros vamos a hacer nuestro dibujo. Y de hecho esto es muy importante porque incluso muchos diseñadores que son conocidos dicen, yo no puedo dibujar, o yo no puedo hacer bocetos, o más que todo que no les gusta dibujar, o yo no puedo dibujar. Pero hacen los bocetos porque sí es parte importante de poder crear diseño. Entonces, crear bocetos dice dibujos preliminares que deben ser hechos rápido y sin tanta complejidad. Son borradores ya que no son el prototipo del diseño final. Recuerden de que ya en la pantalla ya el arte cambia, ya todo cambia y no es igual a lo que estábamos haciendo en los bocetos. O sea, sí podemos cambiar el boceto a comparación de otra cosa. Entonces, el 6, el arte final, pues ya la representación detallada de un concepto de diseño muy cercana a los aspectos que tendrá la pieza final. Entonces, el arte final ya lo llevamos a nuestras ideas, nuestros bocetos, a la computadora, a nuestras... Ya llevamos nuestras artes finales a los programas con los que estamos trabajando, ya colocamos imagen, texto, vectores, ilustraciones y bueno, el arte final. Y había un último paso, creo que se me olvidó colocarlo, que era la revisión del cliente. Siempre que tenemos que tener la revisión del cliente para saber si, por ejemplo, si hay algún cambio, si necesitamos colocarle algo más, si no va nuestro enfoque a lo que nosotros estábamos viendo del brief. Entonces, esa es la última parte que nosotros tenemos que ver, cómo nosotros vamos a trabajar con diseño gráfico o los pasos que tenemos que llevar al momento de estar realizando una pieza final. No sé si hay alguna duda relacionada a esto. Sí, no, tal vez, ¿no? De mi parte, no, señor. No sé. Yo, de mi parte tampoco, pero perdone, dice Alessandro si lo deja entrar a la clase, solo que se le fue el internet. Sí. Que si la señor, ¿quién es Alessandro? No sé quién es Alessandro. Que bien solicitud, todavía no me ha enviado solicitud.
Si no hay ninguna otra duda, pues aquí terminamos con fundamentos del diseño. Tarea por el momento no va a haber de este curso. Ok. Historia del arte. Vamos a hablar sobre esta unidad, sobre el arte guatemalteco. Quiero que me digan ustedes en dónde creen que empieza el arte guatemalteco. Antigua. Digo yo. Ah, con los mayas. Antigua. Antigua. Antigua, ajá. ¿Quién más? En ¿Dónde San Pedro dice. San Pedro. Ujú. Podría ser. Es interesante porque cuando yo investigué, o sea, yo ya tenía un poco de conocimiento porque lo he estado viendo en la U, pero cuando investigué, de dónde viene el arte guatemalteco o en qué fechas inicia el arte guatemalteco, es curioso porque me aparecía a partir de la conquista, de la colonización. Y es algo interesante porque si estamos hablando de arte guatemalteco, el arte guatemalteco viene desde los mayas, viene desde la creación de los glifos, de la creación de las pirámides mayas, de los trajes mayas, de las estelas mayas, y es algo que no es muy común escuchar en historia. Y si se dan cuenta, cuando hablamos de historia, no hablamos como que de Guatemala en general, sino que hablamos de los españoles, que hablamos de España, que hablamos de hablamos de la época desde que vinieron los españoles a conquistar y no hablamos de la época atrás. Y si hablamos de la época atrás, son pocos pedazos que se hablan del tema y no es como que tengamos mucho conocimiento de lo que está pasando o de lo que pasó en ese tiempo. Entonces, arte guatemalteco inicia desde los mayas, inicia desde la creación de glifos, creación de las estelas mayas, perdón, de las pirámides mayas, de los rituales mayas, del calendario maya, que es muy importante para muchas investigaciones. Inicia desde calendario maya, ya lo dije, ¿verdad? Desde la creación de los nahuales, desde la creación de todos esos elementos que nos hacen ser guatemaltecos y que inconscientemente los tenemos a la vista, tenemos y siempre hemos tenido contacto con él, pero como que no sabemos mucho del tema. Entonces, ahorita que vamos a entrar a esto del arte guatemalteco, porque no solo vamos a hablar de arte, sino que de ahora y de cómo es de que nosotros o muchos artistas guatemaltecos han trabajado, quiero que me digan o si conocen o a quienes conocen, y quiero que aquí sí me lo digan todos, qué artistas guatemaltecos gráficos conocen ustedes.
¿Nadie? Diseño está, ¿cómo se llama? Vivian Colors, creo que es, ¿no? ¿Qué es ilustradora? Ok, voy a apuntarles. Algo así, sí. No me acordaba de su nombre, así que lo tuve que googlear, pero se llama Enrique Crespo del Valle. No, no sé si es gráfico, pero sí he visto obras de él, pero no me acordaba de su nombre. Ah, Enrique Crespo del Valle. Todos los voy a apuntar. Los que me van diciendo. ¿Saben? Y esto es interesante porque muchos ni siquiera conocemos quiénes son nuestros artistas, quiénes son los pioneros de aquí de Guatemala. Por ejemplo, no sé si conocen a Efraín Recinos o han escuchado de Efraín Recinos. Efraín Recinos fue quien hizo el Teatro Nacional en Guatemala. Entonces, es importante conocer la historia de arte en Guatemala, porque conocemos cómo es de que la gente ha implementado nuestros aspectos o ilustraciones o han jalado todo eso de que los mayas nos han dejado y lo han aplicado a la historia, lo han aplicado al arte que se está realizando en Guatemala. Entonces, primera tarea, les voy a dejar un video para que lo vean, lo analicen y me hagan un resumen. Es sobre una artista gráfica, María Aguilar se llama, es artista visual y habla específicamente de eso, de la identidad en el arte guatemalteco que se ha tenido en estos tiempos. Entonces, lo vamos a dejar ahí por el momento. Y no sé si ustedes saben, por ejemplo, si saben su nahual, o saben qué significa un nahual. El nahual es como nuestro protector. Denme un minuto. El nahual, los mayas lo consideraban como el protector, el día, bueno, por decirlo así, el día que nacen tienen diferente nahual. Y ese nahual es como el protector de cada una de las personas. Y el nahual en esos tiempos definía como qué iban a hacer ustedes, si iban a ser escritores, si iban a ser si iban a ser curadores, si iban a ser doctores, si iban a ser músicos. Y el nahual como que definía qué es lo que tú ibas a hacer ya de grande, o sea, qué profesión como que ibas a llevar. No era tanto el horóscopo porque no es como el horóscopo, pero podríamos decir que se parece, pero es como que no va de la mano con tal, sino que, por ejemplo, el horóscopo tiene definido fechas y años. En cambio, el
Los nahuales dependía del año en que nacías y de la fecha en que nacías y del mes en que nacías. Entonces es diferente y tiene muchos. Si quieren lo podemos hacer. Sí, nos da tiempo. Si quieren lo puedo hacer. Y incluso ustedes lo pueden averiguar. Les voy a pasar el número el link de la página donde pueden averiguar. Suena bueno. Y léanlo, la verdad no es de que les esté como que imponiendo o busquen su nahual o crean mucho en los mayas, sino que es muy interesante saber cómo es de que la ideología de los mayas coincide mucho en nuestra personalidad. Incluso, bueno, yo soy muy creyente de lo del nahual. Yo soy Ik, por ejemplo, Ik. Y sí va mucho en relación a lo que yo hago. Dice que puede ser cantora, puede ser dibujante o algo así. Entonces, sí va mucho con lo que va conmigo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer si quieren, copian el link. Ahí les pide su fecha de nacimiento, su mes, su año, para que lo puedan ver. Si quieren, podemos ver un ejemplo, no sé qué digan. Bueno, esta es la página. Por ejemplo, alguien que sea, que, que participe ahí, que me diga su fecha de nacimiento y buscamos una web. 28 de enero. Aquí. 28 de enero, ¿de qué año? 2004. 2004. Entonces, al momento de ustedes buscar su nahual, les dice qué nahual es. Sí, en este caso, energía 4. Significado, leyes terrenales y espirituales gobernantes. Significado, solidez, fuerza, felicidad, estabilidad. Elemento agua, cuerpo emocional. Y te va especificando qué es lo que significa la palabra, cuál va a ser. Por ejemplo, tu nahual animal es el perro y el coyote. Lugares energéticos, montañas, playa, naturaleza. Y partes del cuerpo que rige, cerebro y la intuición. Colores energéticos, amarillo y café. Entonces, como que te va especificando qué es lo que significa cada uno de esos. Y, por ejemplo, aquí, las carreras que puedes tomar como signo sí, que pueden ser gobernantes, abogados, pintores, literatos, juristas internacionales, administradores de justicia, escritores, políticos y secretarios. Entonces, si les interesa un poco esto, y si quieren saber, busquen la página, busquen su nahual, me comentan que leen, porque aquí hay varias especificaciones que te dicen cómo es de que puede ser, cómo es de que la persona es, o varios significados ahí. Y por el momento solo les voy a dejar de tarea el video, lo van a ver en el aula virtual. Y quiero que me hagan un comentario y la otra semana vamos a tener un como que tipo conversatorio de este tema que vimos. Entonces no sé si hay alguna duda relacionado a esto. Sí, las diapositivas las voy a subir. Bueno, solo hemos visto una, de hecho. Entonces, diseño computarizado 1. Hace semanas les comenté que si ya pudieran empezar a instalar lo que es Photoshop, ya que en esta cuarta unidad nosotros ya vamos a empezar a ver Photoshop. Pero déjenme abrir mis programas.
Ok. Photoshop es un programa que utilizamos para realizar piezas gráficas que tienen que ver con píxeles o fotografías. Si se dan cuenta, cuando trabajamos nosotros con Illustrator, por ejemplo aquí, solo déjenme... Si se dan cuenta, cuando nosotros realizamos alguna figura, por más que nosotros acercamos nuestra figura, no se pixelea. Quiere decirte que no tiene como que, póngame un color, como que no tiene cuadritos que miramos normalmente en las fotografías. Entonces, si se dan cuenta, por más que lo hagamos pequeño, por más que lo hagamos grande o pequeño, no pierde su forma, no pierde su tamaño, no pierde su valor como tal. Entonces lo podemos hacer muy, muy pequeño y no va a perder como que esa calidad que nosotros buscamos, sino que siempre va a ser una figura que va a tener sus proporciones como son y que no vamos a tener ningún pierde al momento de estar realizando nuestros diseños. Entonces, cuando ya hablamos de Photoshop, trabajamos por medio de píxeles. El píxel es la menor unidad de color en una imagen. Y vamos a ver el ejemplo ahorita. Solo voy a colocar una imagen aquí. Creo que no estaban viendo. Entonces, Photoshop, si se dan cuenta, al momento de yo acercar, me van a aparecer como que estos cuadritos. Esta es una fotografía, pero me van a aparecer estos cuadritos que aparecen en la fotografía. Y cada cuadrito es un píxel de color que forman la imagen como tal. Vamos a hacer más pequeña. Igual, si se dan cuenta, tenemos teniendo la cantidad de cuadritos que tiene la imagen. Entonces, Photoshop trabaja mucho con imágenes y con píxeles. Esa es la diferencia entre Photoshop e Illustrator, de que trabajamos con capacidades diferentes, por decirlo así, que nos ayudan pues a trabajar elementos diferentes que nos ayudan a ser parte del diseño gráfico. Entonces, esto fue un ejemplo. Photoshop, si se dan cuenta, la plataforma es parecida a Illustrator. Tenemos edición, las ventanas en la parte de aquí arriba, nuestras capas, trazos, poco a poco vamos a ir viendo uno de estos. Y por ejemplo, al momento de crear un nuevo documento con control N o archivo nuevo, nos aparece esta ventana que es parecida a la de Illustrator. Me imagino que a ustedes les va a parecer diferente, solo que esta es una versión nueva. Pero igual nos aparece imprimir, web, móvil, incluso película y video, porque ya podemos editar animaciones aquí. En web nos aparece la cantidad de píxeles que trabaja cada una, pero normalmente nosotros trabajamos en imprimir. Tenemos carta, legal, tabloide, A4. E igual, ponemos un título, el tamaño que queramos trabajar, pulgadas, centímetros, milímetros, dejémoslo en pulgadas, orientación vertical, horizontal. Y aquí trabajamos lo que son los píxeles, la resolución, trabajamos por píxeles por pulgada o píxeles por centímetros. Cuando trabajamos de resolución, hablamos de qué tan grande o qué tan, ¿cómo se podría decir? Qué tan limpia queremos que se vea, qué tan pixeleada queremos que se vea nuestra imagen. Entonces, estas partes sí es muy importante cuando trabajamos documentos pequeños o documentos grandes. Por ejemplo, la resolución 300
significa cuando trabajamos documentos pequeños como tarjetas de presentación, pósters, tabloides, hojas carta, hojas oficio. Tiene que tener una resolución de 300 porque así no pierde su calidad y podemos tener una imagen muy, muy buena. Cuando trabajamos, por ejemplo, con vallas publicitarias que ya van de los 100 centímetros para arriba, por ejemplo así, ya trabajamos con resolución de 75. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con un documento que es muy grande, no podemos trabajar con una resolución 300, ya que nuestro archivo pesaría 1 giga, 2 gigas y saturaríamos mucho la computadora y nuestra pantalla estaría muy lento. Entonces, igual, no pierde la resolución, pero no pierde la calidad, pero es lo adecuado como para poder trabajar nuestras piezas a gran tamaño. No sé si hay alguna duda. Trabajemos aquí, resolución 300. Si se dan cuenta, en Illustrator, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero siempre trabajamos en CMYK. Cuando trabajamos CMYK significa de que hablamos de documentos impresos. Ahora, como estamos trabajando en Photoshop y trabajamos imágenes, van directamente a la pantalla. Entonces, trabajamos en modo de color, siempre lo tenemos que tener en RGB, ya que RGB va directamente a las pantallas. 8 bits, igual la resolución de lo del RGB, aunque aquí también nos da la opción de CMYK, pero si ya queremos imprimir algo, si ya queremos mandar esto a impresión, trabajamos en CMYK, pero normalmente como nosotros trabajamos esto para edición de imágenes o fotografías, de que va dentro de alguna pantalla, va en RGB. Contenido fondo blanco, opciones más avanzadas, igual esto es como que la configuración preestablecida que trae la computadora, el programa, perdón, y igual nos crea nuestro documento en nuestra hoja de trabajo. Si se dan cuenta, tenemos diferentes herramientas en la parte del lado izquierdo. Igual, son parecidas a las de Illustrator. Por ejemplo, la regla la sacamos con Control R. Tenemos nuestra hoja de trabajo, que aquí ya no nos va a aparecer hojas de trabajo, sino que aquí nos van a aparecer por medio de capas. Aquí trabajamos por medio de capas. Entonces, las capas son como que si estuviéramos colocando páginas dentro de un libro. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar una nueva página, por ejemplo, una nueva capa, por ejemplo, aquí en la parte de abajo nos aparece crear grupo nuevo y a la parte del botecito de basura nos aparece como que una hojita que es crear una nueva capa. En esta nueva capa yo puedo venir y pintar, dibujar, trabajar con colores, igual, casi los mismos procedimientos que en Photoshop. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta aquí yo ya no lo puedo modificar, ¿sí? Solo lo puedo borrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estaba haciendo como que una tipo edición y quiero colocarle, por ejemplo, vamos a colocar una fotografía. Y si se dan cuenta, automáticamente me crea la capa de la fotografía. Por ejemplo, si yo quisiera colocarle algo en la parte de arriba, creo una nueva capa y dibujo encima de la fotografía para no modificar la fotografía o no perder la esencia de la fotografía. Entonces aquí vamos trabajando por medios de capas. Igual, si quisiéramos editar la fotografía, también la podemos editar, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, las herramientas, vamos a crear una nueva capa.
Las herramientas que vamos a trabajar aquí son parecidas unas son parecidas a la de Illustrator. Por ejemplo, tenemos la herramienta pincel, que es la que hemos estado viendo ahorita. Nosotros podemos pintar, podemos generar diferentes tipos de pinceles, ya sea gruesos, ya sea delgado. Por ejemplo, estos que ya tienen otro tipo de textura. Por ejemplo, este. Vamos a cambiar el color. Por ejemplo, los pinceles húmedos. Podemos ir viendo. Ay. Si se dan cuenta cómo pinta esta, cada pincel va a tener como que su estilo diferente. Entonces, bueno, podemos venir y trabajar diferentes pinceles. Muchas gracias. Por ejemplo, aquí es otro tipo de pincel. Entonces, es ir viendo qué tipo de pincel nosotros podemos adaptar a lo que nosotros pues queremos, ¿no? Es de ir investigando y más que todo ir viendo cómo funciona el programa. Si por ejemplo no queremos esos pinceles, los quitamos, creamos una nueva capa y por ejemplo aquí tenemos también la herramienta pluma. De lo que es trabaja de diferente manera. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí nos queda el trazo, aquí de hecho este no lo podemos mover, pero este nos va a ayudar a seleccionar cierta parte de la imagen que nosotros queramos mover, por decirlo así. Y les voy a mostrar. Por ejemplo, tengo aquí tengo aquí mi imagen. Por ejemplo, quiero mover esta parte, ¿no? Ay, entonces ya muevo solo parte de la imagen que yo quisiera quitar o quisiera borrar. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo todas las herramientas que tiene Photoshop. Por el momento quisiera saber quiénes ya la tienen, quiénes ya la instalaron o quienes todavía no la han conseguido para ver si espero un poco. O igual, tareas de ahorita no vamos a ver porque quiero que vean primero todas las herramientas para poder empezar a trabajar. Entonces, no sé si todos ya tienen el programa, si lo pueden conseguir o qué podemos hacer. Ustedes, díganme. Ok, dice que hasta el viernes está bien, viernes está bien. ¿Quiénes más ya lo tienen o todavía no lo tienen? Yo ya lo tengo, señor. ¿Ya lo tienes? Ok. ¿Ya lo tienes, Isa? Va. ¿Quién más? ¿Madeline? Yo también, señor. Ok, Alessandro ya. ¿Madeline ya lo tienes? ¿Christopher? Ok, me parece, entonces ya la mayoría lo tiene. Si quieren, empiecen a practicar con pinceles, empiecen a ver cómo es que funcionan los pinceles. Esa va a ser como que la tarea que les voy a dejar ahorita, no es mayor cosa. Y si tienen alguna duda, por ejemplo, de software o cómo pueda trabajar, pues no duden en contactarse conmigo. O si necesitan conseguirlo, pues no duden en contactarse conmigo. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si hay alguna duda de los temas que vimos. Entonces, si no hay ninguna duda, pues eso sería todo. Un gusto verlos, gusto saludarlos. Espero le echen ganas ya en esta última unidad. Recuerden de que ya es lo último. Ya ni vamos a sentir el tiempo y cuando veamos ya vamos a estar saliendo de clases. Entonces, ya es lo último. Los animo para que
para que podamos estar ahí siempre al pendiente de que no nos atrasemos, así tenemos tiempo libre los fines de semana o siempre. Entonces, esto fue todo por hoy. Un gusto verlos, un gusto saludarlos, un gusto verlos bien. Y cualquier cosa ahí voy a estar al pendiente. Pueden escribirme por el aula virtual, por correo o por WhatsApp. Y que tengan un bonito día.